Muy buenos días, les saluda el pastor Francisco Méndez. Soy el pastor de la iglesia Vida Nueva para el Mundo, aquí en Denver, en Estados Unidos. La organización Vida Nueva para el Mundo que fundó nuestro hermano y pastor, el doctor Armando Alducin Fletcher, hace ya un poquito más de 40 años. En esa época se llamaba Vida Nueva para México. Y como le comentaba yo la semana pasada, y estoy sorprendido porque yo esperaba que decrecieran las cifras, se han aumentado. Déjeme darle una actualización el día de hoy sobre lo que está pasando y después nos metemos de lleno al mensaje de la palabra de Dios, que el día de hoy es porque por fe andamos, no por vista. Entonces, se están haciendo esfuerzos titánicos para enfrentar esta pandemia. Usted está viviendo junto con nosotros el hecho de guardarnos en nuestras casas. Hemos aprendido muchas cosas más de lo que está sucediendo, ¿verdad? Todo esto con el fin de mitigar la propagación del virus y usando las autoridades, los recursos humanos, recursos técnicos, el sistema de salud, la toma de decisiones adecuadas a tiempo, todas estas cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo, los científicos están buscando tratamientos profilácticos para prevenir el contagio. Por eso, repito, nos mandan guardarnos en nuestras casas para evitar el contagio y, bueno, retos grandísimos, hacerle pruebas. Imagínense en esta nación a 300, 400 millones de personas, casi imposible aunque sea necesario. Rápidamente le doy datos confiables hasta el día de ayer. 620,000 casos en todo el mundo de coronavirus, 28,700 muertes, y 137,000 recuperados o que ya pasaron y que ya se curaron de esto. Desafortunadamente, Estados Unidos va al frente con los casos de gente que tiene coronavirus con 105,000 y ya hay 1,700 decesos aquí en este país, en Estados Unidos. Obviamente en Italia es impresionante, 9,000 personas fallecidas, 9,000 cachito, China 3,000, en México 70, una cosa así. Entonces, pues nada más para que usted sepa lo que está pasando en el mundo. Y el día de hoy vamos a meternos de lleno a la palabra de Dios. Le pido que abra su Biblia en Hebreos 11, por favor, el capítulo conocido popularmente como el Salón de la Fama de la Fe, el capítulo más rico en cuanto a la descripción y la esencia de lo que es la fe. Y vamos a aprender hoy la diferencia entre la palabra creer y tener una fe bíblica. Si usted pregunta afuera, ¿crees en Dios? Pues la gente le va a decir que sí. ¿Quién sabe en qué Dios? Usted pregunta, ¿crees en Jesucristo? La gente va a decir sí, sí existió. Ese es un creer histórico de algo que sucedió. Pero hoy, a través de este estudio y con la ayuda del Espíritu Santo, comprenderemos la importancia de la fe bíblica, de creer bíblicamente, de tener una fe bíblica. Así es que leamos los primeros 3 versos del capítulo 11 de los Hebreos, y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué descripción más preciosa de lo que es la fe en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Ahora, necesitamos definir términos. Esto es importante. Algún día estaba platicando con un familiar, con un primo en México, y yo estaba hablando, usando la palabra santo, y a su mente de él vino una figurita con una aureola. Entonces, si no definimos términos, podemos comprender diferentes cosas. Cuando hablamos de fe, se usa esta palabra de muchas maneras. Todos expresan alguna clase de fe. Déjeme explicarme. Todos tienen un cierto grado de fe. Al sentarnos en una silla, estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe, en que ahí me voy a sentar y no voy a caer al piso, ¿verdad? En el banco,
depositas tu dinero teniendo fe en que ahí va a estar tu dinero, que ahí lo van a guardar. Cuando vas al doctor, tal vez ni lo conoces, te da una receta y te tomas las pastillas que te recetó, ¿verdad? En un avión, me gusta mencionar esto porque yo estuve casi 19 años, trabajé en aviación, 10 años como flight attendant de Mexicana de Aviación y casi 9 años como load planner, weight and balance en United Airlines. Entonces, todo lo que es los aviones me gusta mucho. Y cuando te subes a un avión, tú tienes fe en que pues, ese avión, el piloto lo sabe manejar y no se va a caer, ¿verdad? Entonces, todos los días usamos esta palabra fe de diferentes formas. Hasta nosotros los cristianos usamos esta palabra para llamar a nuestro cristianismo nuestra fe, para decir que una vida de buena conducta es una vida de fe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es lo que vamos a definir. La fe bíblica es muy diferente a todo esto que le acabo de mencionar. Mire, es tan extremo esto que la Biblia dice en el libro de Santiago que el diablo cree en Dios y los demonios creen en Dios y lo conocen, pero ellos van a arder en el lago de fuego por toda una eternidad, ¿verdad? Entonces, el significado de la fe varía mucho y aquí vamos a definir el día de hoy lo que es la fe bíblica. ¿Qué es la fe bíblica? Y en primer lugar, nos dice la Biblia que la fe es una cosa, la certeza. Escuche bien esta palabra, la certeza. La certeza, esto es una absoluta seguridad. Pero no solo se queda ahí, sino dice la certeza de lo que se espera. O sea, de algo que no tenemos, de algo que viene en el futuro, de algo intangible e invisible. Entonces, la fe, y voy a ir dándole diferentes términos, la fe es la realización o la realidad, escuche, de las cosas que se esperan. Es la seguridad, la realización de las cosas que se esperan. Se van a llevar a cabo, van a suceder, van a pasar. Ahora, importantísimo, ¿qué cosas? Las que están en la palabra de Dios. Esto es la fe bíblica. ¿Sí? Las que están en la palabra de Dios, creemos en Dios y en sus promesas, todo lo que está aquí, ahí está basada mi fe. O sea, yo vivo por fe porque vivo de acuerdo a estas promesas, no de acuerdo a lo que yo veo. Ahorita vamos a ver que la realidad puede ser muy engañosa, ¿verdad? Entonces, la fe es lo que Dios usa para hacer reales sus promesas y todas estas son las que están contenidas en la palabra de Dios, ¿verdad? Fe es confianza sobrenatural, absoluta seguridad, certeza de Él y de lo que Él está escrito y de sus promesas, ¿verdad? O sea, no es algo que tal vez pudiera suceder, es una confianza absoluta, repito, en las promesas de Dios. Es tal la fe, y aquí concluyo con este punto, la certeza de la que nos habla este pasaje, es tan fuerte, tan absoluta, que es como si ya hubiera sucedido. Eso es lo que quiero darle a entender. Es como si ya hubiera sucedido. Es confianza en el presente de una realidad futura. Mire lo que le estoy diciendo. Es confianza absoluta en el presente de una realidad futura. Y esta confianza, esta certeza absoluta, inquebrantable, la tenemos en Dios y la base, la plataforma, el sustento, la esencia de todo esto es que Él es fiel a lo que dice su palabra, a sus promesas, ¿verdad? Esto es muy importante. Y para seguir con este término y este concepto de comprender lo que es la fe bíblica, déjeme darle unos ejemplos usando una analogía sobre nuestros sentidos.
sobre la vista, el oír, el olfato. ¿Qué es la luz? Hablando de la vista, ¿qué es la luz? La luz está ahí, pero solo se puede ver a través del sentido de la vista. Fíjese, ahorita va a entender a dónde lo estoy llevando. La luz está ahí, pero solo la puedo ver a través del sentido de la vista. ¿Qué le quiero decir? Un ciego no puede ver la luz. No puede, porque está ciego. O sea, Dios nos da el sentido de la vista para poder experimentar la realidad de la luz. El sonido son ondas electromagnéticas invisibles. Ahí están, aunque no las veamos, aquí están en el aire ahorita. Y Dios nos dio un par de oídos y el sentido del oír para escuchar estos sonidos. La música, maravillosa. Mi papá, mi tío, vengo de una familia de músicos. Yo también me gusta mucho en estos días que hemos estado guardados en casa. Aprovecho mucho porque con los recursos que hay ahora en la computadora, pues yo tengo ya 60 años de tocar guitarra, imagínense, y sigo aprendiendo con muchas cosas. Es preciosa la música. No la puede oír un sordo, porque no tiene, ¿sí?, el sentido del oír. Esto es increíble. Y así nos podemos seguir los aromas, ¿verdad? Son invisibles, pero a través de la nariz, del sentido del olfato, podemos oler, como dicen, el exquisito café en la mañana, las flores y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, el gusto. Qué gusto paladear los diferentes sabores de la comida, uno de los placeres más grandes en la vida. Mi papá decía que el invento más grande del hombre era la cama, y yo digo que la cama y el dormir son increíbles, ¿verdad? Usted póngalo en el orden que usted quiere en su vida: dormir, comer. Le doy otros importantes: amar, impactar, recibir, dar, todas estas cosas. Y estas cosas que le estoy mencionando son invisibles, pero Dios nos da algo para hacerlo realidad. Así como nos dio los sentidos para poder experimentar la luz, los sabores, la música, así nos da la fe para poder experimentar todo lo que Él tiene para nosotros aquí en su palabra. Entonces, concluyendo con esta primera parte, la fe es la realidad de las cosas que se esperan. Esta es la verdadera fe bíblica. Y se lo digo y hago énfasis en la palabra de Dios porque no solo dentro del cristianismo hay distorsiones, hay movimientos que no tienen su origen en la palabra de Dios, o hay muchos movimientos nuevos como el movimiento de la fe, dentro del cual existe una teología que se llama la teología de la prosperidad, y que te dicen que con fe vas a adquirir carros y con fe vas a hacerte millonario, y empiezan a declarar y a decretar que esa casa es mía, ese Rolls Royce es mío. Y aquí dice que tengamos fe en lo que Dios dice en su palabra. Esto es muy importante, en lo que Dios dice en su palabra. Ahora vamos a ver en segundo lugar, que la fe no es solo la certeza de lo que se espera, ya lo vimos, y luego dice la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Fíjense nada más qué cosa más increíble. A través de la fe tenemos esta convicción, aunque no lo veamos, porque por fe andamos y no por vista. Venga, por favor, conmigo a la segunda carta a los Corintios, y versículo 4 y verso 18. Y le voy a explicar esto acerca de la convicción de lo que no se ve. Mire lo que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted lee este versículo a gente que no es cristiana y no lo va a comprender. Las cosas que se ven, dice,
son temporales. Todo esto es temporal, todo este sillón, esta mesa, la cámara, todo es temporal. Nosotros estamos sujetos a la ley de la corrupción. He estado enseñando y vamos a continuar, estamos en el capítulo 12, el libro de Romanos expositivamente, y ahí dice en el capítulo 8 que todo está sujeto a la corrupción, todo se va desgastando, todo absolutamente. Nosotros estaba con Sandrita, mi esposa, que le mando un beso y la amo tanto. Ayer estuvimos viendo fotos de nuestra vida y videos y pues cómo hemos cambiado, ¿verdad? O sea, todo está sujeto a envejecer. Entonces la palabra de Dios dice que las cosas que no se ven, las promesas de Dios son eternas, o sea, son más reales que lo que usted está viendo aquí. Esto es increíble. Y esto es, así se ejerce la fe bíblica. Mire, nosotros creemos en un Dios que no vemos. Venga por favor a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1 y verso 8. Hablando de Jesús o hablando de Dios. A quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ese Dios y ese Cristo que no vemos es más real que cualquier cosa en nuestra vida. Esta convicción que nosotros tenemos de que cuando termine nuestro peregrinar por esta vida, dice la Biblia, sabemos en quién hemos creído, que es fiel para guardar nuestro depósito en aquel día. Sabemos que Él va a transformar este cuerpo en un cuerpo semejante a la gloria suya cuando seamos resucitados. Todos estos son valores reales que nos hemos apropiado de estas promesas por la fe de lo que está en la palabra de Dios. Esto es increíble, ¿verdad? Y experimentamos todo esto porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, por esta fe, tenemos la certeza, la convicción de un Dios que aunque sea invisible, sabemos que es real, ¿verdad? Los cristianos somos personas de fe. En mi caso, Dios me llamó como pastor, es un llamado. Esto es impresionante, ¿verdad? Qué bueno que la gente se prepare en los seminarios, estudie, qué bueno que hay una formación de carácter, una formación ministerial, pero el llamado de Dios es lo primero. Y ustedes, la iglesia nuestra, no solo tienen la convicción y la certeza de que Dios me llamó como pastor, ¿verdad? Hay cosas increíbles. Estos hermanos de nosotros de Bethany, ¿quién puso el amor de ellos hacia nosotros? Yo no he hecho absolutamente nada de esto, ¿verdad? ¿Quién les dijo que yo era el pastor que ellos estaban buscando cuando me llamaron hace 13 años para conocerme y me dijeron, hemos estado orando por un pastor hispano para alcanzar a la comunidad, porque ellos son una iglesia 100% misionera, ¿verdad? ¿Quién me regaló a Sandrita como esposa? El Señor únicamente nos unió a través de una pelota de ping-pong. Fíjense nada más qué cosas más increíbles. Entonces usted tiene fe y usted confía y está cierto de que Dios me llamó como pastor. Continuamos en Hebreos 11. Ahora vamos a ver el verso 3. Habiendo visto ya la definición de lo que es la fe, la certeza, ¿sí?, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire lo que dice el verso 3. Bueno, el verso 2 habla de la gente antigua que alcanzaron buen testimonio por la fe que tuvieron. Y de hecho todo el capítulo 11, este capítulo precioso de Hebreos 11, que se llama el Salón de la Fama de la Fe, aparecen 27 personajes, de los cuales Dios nos menciona de cada uno de ellos diferentes cosas. No vamos a meternos de lleno en eso hoy, pero quiero detenerme aquí en el verso 3. Esto es impresionante. Mire lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted le pregunta a cualquier científico, a cualquier persona, de cualquier nivel que tenga, cómo fue hecho el universo, y tienen siempre un límite. Los que más han llegado a profundizar dicen, bueno, hubo una explosión. Imagínense nada más, se llama la teoría del Big Bang. Big Bang. Entonces, bueno, ¿y esta explosión en qué espacio se dio? ¿Con qué materia se realizó? Y hasta ahí llega nada más. Y aquí nos dice la palabra de Dios que la fe, a través de la fe, perdón, que el universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, Él dijo y existió. Esto es muy profundo. Las palabras originales que se usan en Génesis, que ya Dios nos permitió compartir expositivamente el libro de Génesis, los 10 primeros capítulos nada más, vemos que cuando en el capítulo 1 las palabras hebreas para crear significan ser hecho de la nada, traer a existencia algo que no había. Imagínense nada más. Y aquí dice que por la palabra de Dios fue constituido el universo, ¿verdad? Esto es increíble. Dios creó los mundos y los sostiene también. Ahí mismo en el libro de los Hebreos, mire lo que dice el capítulo 1, hablando de Cristo. Fíjese lo que dice hablando de Cristo. Sabemos que Cristo es Dios. Dice el cual, en el verso 3, Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria, del Padre, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo se sostiene, ¿sí?, por Cristo nada más. Entonces, esto es increíble. Dios creó los mundos y Dios los sigue sosteniendo, ¿verdad? Bueno, nadie puede explicar el principio, pero aquí nos dice la palabra de Dios que por su palabra fue hecho el universo. Dios habló y el universo existió. Esto es precioso, ¿verdad? Precioso. En Hebreos 11, repito, tenemos a 27 personajes con nombres y todas estas personas tienen algo en común. Superaron situaciones extremas, increíbles, adversas. Escuche lo que le voy a decir porque tiene que ver con la esencia del mensaje de hoy, que se llama porque por fe andamos y no por vista. Creyeron cosas que no vieron, vivieron de acuerdo a cosas que no vieron y algunos de ellos no las alcanzaron a ver en vida y sin embargo ellos la hicieron realidad en su vida para seguir haciendo lo que tenían que hacer. Y usted va a encontrar diferentes personajes como Sara, que a los 90 años tuvo un hijo de acuerdo a la promesa de Dios, aunque hubo un tiempo que ella y Abraham se estaban desanimando, pero Dios les dijo, vas a tener un hijo, ¿verdad? Fíjese, lo de Noé es increíble. Noé hizo un arca y si usted estudia el libro de Génesis, nunca había llovido antes. Nunca había llovido antes. Y Dios le dice que haga un arca, ¿cómo la haga? Y él la hizo y es donde 8 personas, de donde venimos toda la raza humana, se salvaron. Imagínense, después del diluvio universal, ¿verdad? Abraham estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, a sacrificarlo, creyendo en la promesa de Dios de que él tendría descendencia y que a través de él vendrían todas las promesas de las cuales Dios le había dicho. Ahora, vamos a pasar a lo práctico y si usted me pregunta, ¿cómo ejerzo esta fe, pastor, en mi vida? ¿Cómo trabaja esta fe en mi vida? Qué bueno que lo pregunta. El paso número 1 es abrazándola y entendiéndola con mi mente, porque no tenemos una fe ciega ni irracional. Es una fe 100% racional y 100% real. Abrazándola, abrazando las promesas de Dios y entendiéndola con la mente. O sea,
mi fe no va a crecer porque yo ponga esto abajo de mi almohada y me acueste en la noche y ahí la tenga así, ¿verdad? No, no es así. Entonces, yo voy a desarrollar esta fe, ahorita lo vamos a ver, en base a consumir la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, yo la abrazo y otra cosa importante, tomo la decisión. Escuche lo que le estoy diciendo, determino en mi corazón. Esta palabra me encanta en Daniel 1, cuando de acuerdo a las profecías, en Jeremías ya estaba escrito que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y cuando Daniel llega, recuerde que los babilonios al capturar a Israel, se llevan al palacio de Nabucodonosor las perlas, lo más grande, lo más valioso, entre ellos iba Daniel. Y qué increíble que dice que él determinó en su corazón no contaminarse con muchas de las cosas que les ofrecían en el palacio real de Nabucodonosor. Hablaron con el encargado y le dijeron, pruébanos y déjanos seguir comiendo nuestras verduras y vas a ver si en 10 días no estamos más robustos y rojos y fuertes y con más energía que los demás. Entonces, esta palabra determinó en su corazón es lo que tenemos que hacer nosotros, determinar en nuestro corazón de acuerdo a las promesas de Dios y abrazarlas, ¿verdad? Todas las cosas que dicen que Cristo nació de una virgen, esto es increíble, después de la resurrección tal vez es el milagro más grande que exista, el nacimiento virginal de Cristo. O sea, una doncella, Miriam, de 15 o 16 años, sin nunca haber tenido relaciones ni contacto con ningún varón, da a luz a Cristo porque del cielo, de una forma sobrenatural, baja la semilla que Dios planta en el vientre de María, de Miriam, para que pudiera nacer Cristo sin haber nunca tenido relaciones con ningún varón. Esto es increíble. Entonces, todas estas cosas nosotros las creemos 100% reales, que nació una virgen, que vivió, que murió en una cruz, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo es el fundamento de todo el cristianismo. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Y estaríamos aquí como locos nada más, ¿verdad? Pero sabemos el fundamento, la tumba de Cristo está vacía, resucitó al tercer día, y estas son cosas que a través de la fe nosotros las hacemos reales y nos sostenemos en estas promesas de Dios, ¿verdad? Ahora, escuche muy bien el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Y lo digo con mucho respeto, no puede ser una figura de barro, no puede ser un amuleto, no puede ser una botellita de agua, o sea, ahí le va. El valor del objeto de nuestra fe, en este caso Cristo, es lo que hace que esa fe valga, ¿verdad? Si el objeto de esa fe no vale, la fe no vale absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra de Dios, conocemos cada día más a Jesús. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos esta fe. Venga conmigo al libro de los Romanos, por favor, a la carta a los Romanos, la carta magna del cristianismo, capítulo 10 y verso 17, y aquí nos dice cómo esa fe va a crecer. En los evangelios vemos que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el pan es para alimentar nuestro físico. Recuerde que somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el pan, la carne, las frutas nos sirve para alimentar el cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta nuestro ser interior, ¿verdad? Nuestro espíritu. Y aquí dice en Romanos 10:17, y esto es para que comprendamos la importancia de memorizar, de leer, de meditar, de escudriñar la palabra de Dios. Esto es importantísimo porque entonces nuestra fe cada vez
se hace más fuerte. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Consumiendo la palabra de Dios, alimentándome con la palabra de Dios, es de la manera en que yo voy haciendo que esa fe crezca cada vez, se desarrolle esa fe. Vamos a darle por último un vistazo a Hebreos 11 otra vez, algunos de estos personajes que le estaba mencionando. Mire, en el verso 5 hay un personaje fascinante. Dice así Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este personaje usted lo encuentra en Génesis, Enoc, y tenemos dos personajes en la Biblia, para toda la gente que nos escucha, que no probaron, no gustaron de la muerte, así dice la palabra de Dios, que no conocieron lo que es la muerte. Dios, en su soberanía y en su sabiduría y en su poder, se los llevó. A este Enoc lo traspuso. El otro personaje es Elías, ¿sí? Que sale, se lo lleva también el Señor. Entonces, este personaje de Enoc dice que no probó la muerte y que agradó a Dios su manera en que creía en él, ¿verdad? Ahí mismo dice la palabra de Dios en el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el ADN del cristiano. Nosotros creemos en un Dios. Mire lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo vengo, me meto a la palabra de Dios y todo lo que dice ahí, yo lo creo 100%. Tengo la certeza y la absoluta seguridad de que Dios habló esto y todas estas es palabra de Dios. De hecho, cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, yo tengo que venir creyendo que es Dios quien me está hablando, quien le está hablando a usted en su palabra para edificar su vida, ¿verdad? Él existe y sabemos que Él es galardonador, Él recompensa a los que creemos, lo vimos la semana pasada. No creer en las promesas de Dios es desobediencia, lo tengo que decir. No creer en las promesas de Dios, en lo que dice la Biblia, es desobediencia. Qué increíble. Y algo muy importante, buscar a Dios todo el tiempo. La Biblia dice que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Entonces, hermanos, yo quiero cerrar dejándole a usted un pensamiento, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros vivimos de acuerdo a esto. Hay algo que nos ha enseñado nuestro hermano y pastor, el doctor Armando Alducin Fletcher, no vivir por mis emociones, porque mis emociones van a cambiar todo el tiempo. Vivir por lo que dice la palabra de Dios. Ahorita que estamos en este tiempo de adversidad, fíjese qué increíble, nos acercamos más a Dios. Y que siempre tengamos esta actitud, como dice en Filipenses el apóstol Pablo, he aprendido a estar feliz, a tener contentamiento en lo bueno, en lo malo, con lo mucho, con lo poco, en escasez, en abundancia. Esa es la actitud que debemos de tener. Le invito hermano, a que vivamos por fe. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos dado este don, que es maravilloso, el don de la fe, a través del cual experimentamos tu presencia, Señor. Experimentamos tu vida a través del precioso Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Enséñanos y ayúdanos cada vez más, Señor, a confiar más en ti, en tus promesas, que cada vez estudiemos más tu palabra, la meditemos, la memoricemos, Señor,
para así poder conocerte cada vez más, para así amarte cada vez más y que tú nos puedas usar, Señor, como instrumentos de bendición para bendecir a otras personas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y estén pendientes tanto de los estudios bíblicos, de la oración, de la escuela dominical y del mensaje de la semana que entra. Que Dios me los bendiga.